Samuel siente amor verdadero por Camila, pero ella solo valora los regalos caros que él no puede permitirse. Mientras trabaja en un empleo sin futuro, descubre que ella lo ha estado engañando y siente que su vida se ha acabado. Sin embargo, el destino le tiene reservada una sorpresa. Antes de continuar, no olviden que su apoyo es esencial para nosotros. Si les gusta el video, déjenos saber con un like, un comentario y suscribiéndose. Muchas gracias. Cami, dijo Samuel, mostrando una caja envuelta para regalo al entrar en su casa. Te traje algo especial. Camila estaba sentada en la encimera de la cocina, distraída con una revista, pero miró la caja con escepticismo antes de que se le iluminara la cara. ¿Es el perfume Grenouille que quería?, preguntó, tomándolo y rompiendo el envoltorio. No es Grenouille, estaba fuera de nuestro presupuesto, pero la vendedora me aseguró que esta es una gran alternativa, explicó Samuel, pero se interrumpió al ver que la decepción inundaba el rostro de Camila. Roció el perfume con una mueca. Huele fatal. ¿Por qué todo lo que compras tiene que ser tan barato? Lo siento, cariño. Es que ahora andamos justos de dinero. ¿Y de quién es la culpa?, replicó ella, elevando la voz por la frustración. Me prometiste una vida mejor. Lo básico no es suficiente. No me casé contigo para esto. Sintiendo el escozor de sus palabras, Samuel mantuvo la esperanza en el potencial de su proyecto para cambiar su suerte. Por favor, solo un poco más de tiempo. He hecho contactos. Hay interés en mi idea, suplicó, intentando animarla. Camila se cruzó de brazos con petulancia. Ya he oído suficientes promesas. O cambian las cosas, o te dejo. A la mañana siguiente, Samuel se desplomó sobre un pequeño taburete en un lavadero estrecho y poco iluminado. Iba vestido con un voluminoso disfraz de conejo, con la cabeza sobredimensionada apoyada en un carrito de conserje que había a su lado. Su discusión con Camila se repetía en sus pensamientos, y no podía evitar preguntarse cuánto peor habría sido si ella hubiera sabido que había perdido su trabajo de oficina. Su jefe, el encargado de la pizzería, interrumpió los pensamientos de Samuel con urgencia. «¡Hey, conejito! Tu turno ha empezado. Necesitamos que repartas esos folletos ya». Agarró rápidamente la cabeza del conejo. «Enseguida salgo», aseguró. El encargado añadió, «No olvides los 5 minutos extra que debes por este retraso». Samuel, ahora completamente disfrazado, se enfrentó a la bulliciosa plaza de la ciudad. Su intento de distribuir folletos fue recibido con indiferencia y burla. Una pareja le dijo que se alejara, una mujer rechazó de plano su oferta, y unos adolescentes lo ridiculizaron, uno de los cuales dispersó agresivamente sus folletos. Mientras recogía los papeles esparcidos, le llegó la voz de Camila, llena de emoción. «¡Qué conejito más lindo! Vamos a hacernos una foto con él, Mark», dijo, con un tono juguetón y familiar. Pero él permaneció inmóvil mientras ella se acercaba acompañada de un hombre bien vestido y posaba con él para una selfie. Samuel le siguió el juego, contento de que el disfraz ocultara su conmoción. Pero fue casi imposible contener sus sentimientos cuando Camila y aquel hombre empezaron a hablar de su aventura. También tenían planes para dejar a sus respectivas parejas. Samuel les entregó un folleto casi robóticamente, pero Mark lo rechazó ofreciéndole dinero, lo que no hizo sino empeorar su humillación. Se alejaron burlándose de él y riéndose de que ninguno de sus cónyuges hubiera descubierto aún la verdad. Buscando consuelo, Samuel entró en una cafetería local. Dentro, la animada discusión de un grupo de varios empresarios llamó su atención. De repente, uno de ellos exclamó, «Ya está, señores, estamos a punto de hacer algo grande. Nuestro duro trabajo por fin va a dar sus frutos». ¿Trabajo duro? ¿Creen que son los únicos que trabajan duro? El arrebato de Samuel, crudo y lleno de angustia, silenció la sala. «Mírenme a mí. Día tras día, trabajo duro por un sueño que se me escapa de las manos. Ustedes se sientan aquí, en su pequeña burbuja, pensando que el éxito está a la vuelta de la esquina. Despierten. El mundo no funciona así». Todo el mundo lo miraba fijamente, pero nadie dijo nada hasta que la camarera del café, firme pero comprensiva, le pidió que se marchara. Afuera, un paso en falso de Samuel en un charco de lodo lo ensució aún más, a él, su disfraz y su día.
Más tarde, recibió una gran reprimenda y una reducción de su salario diario en concepto de gastos de tintorería. Caminó, casi sin rumbo, por el oscuro y solemne parque, pensando en su mujer materialista y tramposa mientras se sentaba en un banco sucio. Fue allí donde Samuel recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era enérgica y profesional. «Hola, Samuel. Te llamo de Tech Venture Capital. Hemos revisado tu propuesta de negocio y estamos interesados. ¿Podemos concertar una reunión para discutirlo más a fondo?» «Sí, por supuesto», exclamó, sonriendo por primera vez aquel día. «Estoy disponible cuando quieras. Mañana me viene bien». «Estupendo. Nos vemos en mi oficina, a las 10 de la mañana. Estamos deseando hablar de tu proyecto con más detalle», respondió el interlocutor. De repente, el parque que le rodeaba parecía brillar con la promesa de un nuevo comienzo. Pero los pensamientos sobre Camila empañaron su nuevo optimismo. Se dio cuenta de lo distinto que veía en el amor, y había llegado el momento de cambiar algunas cosas. En casa, Samuel encontró a Camila absorta en el televisor, codiciando lo que la gente de la pantalla solo pretendía tener. Le mostró un certificado de regalo para el perfume caro que ella codiciaba, despertando su interés momentáneamente. «¿Es para mí?», se suavizó su voz. «He encontrado un inversor para mi proyecto», reveló Samuel, apartando el certificado de su alcance durante un segundo. «¿En serio? Eso es estupendo, Samuel», dijo ella, con el ceño fruncido por la confusión, mientras intentaba tomar el certificado de regalo una vez más. «Me alegro mucho por ti». Le preguntó dónde había estado. Tomada desprevenida, Camila vaciló, y él la dejó sudar con sus excusas durante varios minutos. Pero finalmente, se puso la cabeza de conejo de su disfraz, dejándola estupefacta. «Estabas con ese tipo, Mark. Lo he oído todo», declaró Samuel, y le rompió el certificado de regalo en la cara. Fiel a su carácter, Camila intentó salvar el trozo de papel antes de inventar más mentiras, que cayeron en saco roto. Puede que a Samuel le cegara el amor una vez, pero toda su perspectiva había cambiado en un solo día. «Deja de mentir, no queda nada que decir», concluyó. «Creía que teníamos algo real. Me equivoqué. Lo único que te importa es el dinero». «Por si no te has dado cuenta, el dinero es importante», gritó la mujer, y su súplica se transformó en indignación. «No eres nada sin mí. Me quedé por lástima. Te arrepentirás». «No necesito tu lástima. Se acabó», afirmó Samuel, con la voz impregnada de tristeza pero firme en su decisión. Luego, la vio marcharse enfadada. Al día siguiente, Samuel estaba lleno de nerviosa expectación cuando entró en el elegante despacho de sus posibles inversores. Entre ellos estaba Mark, algo que lo detuvo en seco. Su comportamiento profesional vaciló. «¡Tú!», Samuel señaló al compañero sentimental de su esposa, incapaz de contener su conmoción. «Me has arruinado la vida». La acusación quedó flotando en el aire, provocando un silencio atónito en la sala. Fue entonces cuando la mujer de la cabecera de la mesa interrumpió. «¿Mark? ¿De qué está hablando?». Su voz era aguda, su mirada penetrante. Samuel soltó la verdad. «Está teniendo una aventura con mi esposa, y además está casado. Lo escuché reírse de conseguir un gran abogado para divorciarse de su mujer y poder huir con la mía». «¿Es eso cierto? ¿Me ha estado engañando?», preguntó la mujer. «¿Planeas divorciarte de mí?». «Claro que no, cariño», replicó Mark, con una nota suplicante en la voz. «Este hombre está loco». La mujer apretó los labios y negó con la cabeza. «Debes de pensar que soy tonta. Quizá tengas razón, teniendo en cuenta que todos estos años he pensado que tus devaneos no significaban nada. Bueno, esto es el colmo». Señaló la puerta. «Sal de mi despacho, Mark, ahora mismo, y será mejor que no te encuentre en mi casa cuando vuelva más tarde». Samuel se dio cuenta de lo que había hecho y de quién debía ser aquella mujer. Se disculpó, dispuesto a marcharse con sus esperanzas truncadas. Sin embargo, ella lo detuvo. «No te vayas. Soy Andrea y estamos aquí por negocios. Vamos a ver tu presentación», dijo ella, con una actitud muy seria. Él asintió, haciendo su presentación con pasión y claridad. Los inversores, conmovidos por su dedicación y resistencia, consideraron su propuesta en función de sus méritos.
Samuel y Andrea se estrecharon la mano cuando los demás abandonaron la sala de conferencias. Se enteró de que ella no era solo la esposa de Mark, sino también la directora de la empresa de inversiones, y aquel apretón de manos le pareció un nuevo comienzo. «La vida nos lanza bolas curvas», dijo Andrea, «pero la forma en que respondemos nos define. Tengo que llamar a mi abogado para pedir el divorcio». Samuel asintió, y se sintió más ligero al salir del despacho, esperanzado sobre su futuro. Un año después, Samuel caminaba por la bulliciosa ciudad con un traje elegante y el pavoneo de un hombre seguro de su éxito. De repente, vio a Camila con un cochecito. «¿Camila?», dijo él, sorprendido. «Samuel», respondió ella, ajustando torpemente el cochecito. «¿Mark y tú tuvieron un bebé?», preguntó mirándola. «No, no es así», dijo Camila, bajando la mirada. «Mark me dejó y perdí mi trabajo. Ahora soy niñera». No sintió ninguna alegría al escuchar eso. «Espero que las cosas te vayan mejor», le expresó sinceramente. «Gracias, Samuel. Me alegro de tu éxito», dijo Camila. Samuel habló un poco del éxito de su proyecto. Entonces Camila dudó y empezó. «Samuel, ¿crees que alguna vez habrá una oportunidad para que nosotros...?» Su pregunta se interrumpió al sonar el teléfono de Samuel. «Hola, cariño», respondió él con calidez. «Estoy volviendo. Estoy deseando verte». Camila se detuvo, mirándose los zapatos. Tras la llamada, Samuel dijo: «Tengo que irme. Mi esposa me espera. Cuídate, Camila». «Tú también, Samuel», le susurró ella. Mientras Samuel se alejaba, concentrado en su futuro, Camila empujaba el cochecito por la acera. Por desgracia para ella, sus caminos no volverían a cruzarse. Jamás.